noches, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos una vez más aquí encontrándonos en Vuelta de Rosca, aquí COP TV, como cada jueves a esta hora, después del Noti y después de Visión Sur, dispuestas y dispuestos aquí a acompañarnos y a desarrollar, a caminar los temas, lo que pasa aquí en nuestra comarca andina, lo que pasa en materia social, política, económica, cultural, y de otros ámbitos y otras aristas que vamos aquí tocando jueves tras jueves. En principio, bueno, a agradecer mucho a todo el equipo que ha seguido claramente aquí trabajando y poniendo en el aire Vuelta de Rosca, a Franco Furno particularmente, que ha tenido aquí la conducción magnífica, y a todo el equipo, por supuesto, allí con Rafa, con Rufi, con Juan, ahora Fabi también sumándose, y bueno, aquí esperando poder estar nuevamente juntos a todos ustedes. En lo personal, bueno, contarles que he estado con unas cuestiones de salud, ciertas fracturas, cirugías, y ahora estamos ya en el post. Bueno, ahí caminando despacito, y bueno, en breve ya completo. Esperemos que esto, bueno, hace que deba gesticular un poco menos, así que nada más que eso. Nos vamos a ir encontrando ya rápidamente con la propuesta de hoy. Vamos a acercarnos a, bueno, un tema o varios temas relacionados con aquello que en determinado momento es algo difícil, duro, y que en nuestra zona particularmente, nuestro bolsón y nuestra zona aquí cordillerana, lo tiene como protagonista. Estamos hablando del Lago Escondido. Lago Escondido vuelve aquí a ser tema en Vuelta de Rosca. Usted se preguntará, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Otra vez? Sí, otra vez, y esto para contarle a todas y todos, no solamente los que están aquí, los siempre, nuestros abonados, la gente que ve COP TV y que ve Vuelta de Rosca habitualmente, sino, bueno, justamente para todo el país también, porque estamos llegando de otra manera en otras plataformas. Bueno, Lago Escondido, claro, Joe Lewis, magnate, el magnate inglés, y este enclave inglés aquí a 6 kilómetros de la frontera, y parte de todo de lo que tiene el alrededor, de lo que significa Hidden Lake, el establecimiento, Lago Escondido, vamos a acercarnos hoy a ciertas aristas porque hay novedades, ha habido novedades de último tiempo. Hay novedades de no haber novedades. Preguntarás qué significa esto. En minutos nos vamos a ir desarrollando. Y también una de las aristas justamente de la presencia de Joe Lewis aquí en la Patagonia, aquí a muy pocos kilómetros del Bolsón, en Lago Escondido, es el acceso, el famoso acceso disponible público al Lago Escondido, que es de todos y de todas. Tiene su historia particular, también lo que fue pasando justamente el 1 de febrero de este año, la 7ª Marcha por la Soberanía, consecuencias de esto, agresiones, una causa que no se mueve, hay novedades de último momento. Bueno, todo eso lo vamos a tratar aquí con invitados especiales en minutos nada más, no te vayas y ya arrancamos. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Time to reflect, time to project, time to get to know where you're gonna go. I wish you all the best, may you all be blessed for every seed that you sow.
Copetel es la cooperativa que acerca Internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, podés contratar Internet inalámbrico, Internet por cable módem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel, bien común por un buen vivir. Impulsamos proyectos cooperativos. Conectamos comunidades. Acercamos energía. Brindamos información comarcal. Copetel, bien común por un buen vivir. Muy bien, aquí estamos entonces con lo prometido, lo adelantado, acercarnos a varias aristas, varios caminos que tienen relación con Joe Lewis, el magnate, Lago Escondido, el emplazamiento allí, el enclave extranjero, aquí en la Patagonia, y varios temas alrededor, entre ellos lo que tiene que ver con el acceso público, el camino, y también con algunas novedades a partir de lo que vamos a ir conociendo en estos minutos. Pero en principio vamos a presentar a nuestro primer invitado, que es Raúl Yuyo Bríguez. Bienvenido, gracias por estar aquí en nuestra Vuelta de Rosca. Hola Roberto, buenas noches a vos y a toda la audiencia. Bien, Raúl, titular del Viejo Almacén, este centro cultural allí del Follel, vecino del Follel de muchos años, también referente social y político, que bueno, con el paso del tiempo te ha sido, bueno, indudablemente involucrando en esto de, bueno, la vida justamente del Follel, la zona, e indudablemente la presencia a partir de hace algunos años ya, del establecimiento Hidden Lake, de todo lo que ha ido pasando y sigue pasando, ¿no? Con la posibilidad de que, bueno, entre otras cosas, las argentinas y argentinos podamos acceder allí a las costas, poder acceder al lago, entre otras, y también con, bueno, lo que tiene que ver justamente cómo es la vida, cómo es el desarrollo con el resto de la vecindad, ¿no? Digamos, en Follel, compleja también, con diferentes... Con esto que, digamos, ¿por qué implicamos esto? Porque tuvo que ver con hechos que acontecieron el 1 de febrero, ¿no? Con la 7ª Marcha por la Soberanía y agresiones y demás, y una causa que está allí moviéndose. Pero yo en principio quería que nos contaras, que nos hiciera un panorama de lo que tiene que ver con el acceso y el camino de Tacuifí y aquello que se remonta, entre otras movidas,
al año 2013 con una definición y un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia que indicó que en aquel momento la construcción, la obligación de la construcción por parte de la provincia de Río Negro de ese camino, ¿verdad? Ahí arranca todo. En realidad el fallo, a ver, yo llego mucho antes a Foyel, vengo de Bariloche y me instalo en el año 2002, o sea, hace ya más de 20 años. Pero en el año 2009, a partir de múltiples organizaciones sociales, políticas y ambientales, me convocaron a que alquilara el predio del viejo almacén para hacer un acto en apoyo al fallo del Superior Tribunal de Justicia, que es del año 2009. 2009. Y bueno, después de dubitar junto con mi compañera, porque no estábamos muy al tanto más de lo que habíamos escuchado un poco por algunos medios, pero porque no había cierta licencia en el paraje o veíamos que no caía bien la idea. Entonces al final decidimos acceder, hicimos algo simbólico y se dio el predio para hacer ese acto que duró 2 días, un acampe y en apoyo a ese fallo. En los años subsiguientes, como sabemos, hay por diferentes estrategias jurídicas que fueron dilatando, ese fallo es trasladado a una cámara en lo civil y lo toma el juzgado del doctor Cuellar, que en el 2013 le vuelve a ratificar, pero le dice a la provincia que debe garantizar el acceso público por el camino de Tacuifí, estableciendo, y le da un plazo, creo que fue de 60 o de 90 días. Esa es la novedad del 2013. Entonces, digamos, esta Cámara ratifica, pero además agrega esta obligatoriedad por parte de la provincia, sí, de que tiene que hacer el camino. Mediante sus agencias, que en ese momento era CODEMA, sí, de Medio Ambiente, y Viarse, ¿no? La empresa vial rionegrina, que deben acondicionar el camino, la traza pública. Entonces, bueno, ahí empiezan otra vez las medidas dilatorias sobre posibles interpretaciones, que no era por ahí de lo que había dicho el Superior Tribunal de Justicia, hasta que el año pasado, lo acorto un poco, hasta que el año pasado, en el 2022... O sea, digamos, pero vamos a como para todos tener en claro. 2013, digamos esto, la provincia apela, o esto duerme, digamos, durante años duerme este fallo, apela varias apelaciones. Va a la Corte Suprema. Llega a la Corte Suprema 2 veces, vuelve de nuevo y dice, no, el fallo está firme, hay cosas juzgadas sobre esto. El tema era la interpretación sobre la ejecución de la sentencia. Por eso estaba en esta instancia que era en lo civil. Ya había pasado, el superior había dictaminado que se debía abrir. Lo único que había que ver era por dónde. La interpretación de las partes hacía que era únicamente por el camino de montaña. Estamos hablando del camino de montaña para acceder al lago Escondido, es ese camino dificultoso, el cual se tarda 4 días, estando en buen estado físico. Con buen estado físico. Y salud, ¿verdad? Y con el agravante de que llegás y no podés acampar ahí, tenés que volverte al punto anterior, porque no podés hacer campamento en las costas porque son privadas. O sea, vos tenés la sirga. ¿La sirga cuántos metros son? Y 20 metros sería. Eran 35 en un principio, y creo que después el código fue modificado a 15, algo por el estilo. Que es a lo que recurre cada vez que llegan justamente por la montaña, por el camino de montaña, no les permiten acampar, o les permiten acampar en un pedacito muy acotado. De la playa misma. Sí, claro. Que tienen delimitado ahí ellos mismos y te dicen, bueno... Porque ha habido intentos. Sí, de ¿verdad? hecho, ha habido varios. Han llegado y han acampado. Después de muchas discusiones con la policía de montaña de por medio, los guardias ambientales, han llegado a acampar. Pero con muchos hostigamientos, eso se ve, hay mucho material fílmico que fue oportunamente compartido en redes sociales, donde aparecen los actores del Lago Escondido que los increpan a los marchantes que llegaron por esa vía a que eso no era posible. Aún así, se han mantenido férreamente y incluso han cruzado el lago navegando con kayak, porque han llevado en esa travesía el
3 o 4 kayak. Incluso en el 2019, creo que fue la 4ª marcha, les dieron vuelta el kayak a 2 personas. Ajá, fue ese año. Sí. 2019. Y se hicieron las denuncias pertinentes, digo porque yo después los acompañé, los fui a recibir al aeropuerto de Bariloche a las 2 personas que le habían dado vuelta a los kayaks, y los acompañé a la fiscalía, donde los atendió el fiscal Arrien y el fiscal en jefe Martín Lozada. Allí se comprometieron a hacer una investigación exhaustiva, se les proporcionó las fotografías, todo ese documento, con algunos perfectamente identificados con nombre y apellido, quienes habían estado hostigándolos. Sin embargo, no llegaron a absolutamente nada a la fiscalía. O sea, ni comenzó una causa siquiera. Ni siquiera hubo llamados a declarar. Ni audiencias, ni nada. Estamos hablando de 2019 de esto. Recordamos, indicabas, bueno, aquellos que intentaron llegar, que sufrieron estas consecuencias, pero volvemos al camino, sigamos al acceso. Está este famoso camino largo, del cual estamos hablando, 4 días de travesía, y estamos hablando de el camino corto, que no es porque sea más fácil y más cómodo, como han dicho habitualmente también algunos dirigentes políticos, algunos medios hegemónicos nacionales, que hablan de esto de el camino corto como fácil. Quieren ir por un lugar, y siempre está la discusión, o como que se pone, en que es un camino privado. No se habla que es camino público, inclusive digamos el de Tacuifí, el actual sendero que ya está demarcado, el cual le faltaría algo de obra, un tramo no demasiado largo para que se completara, digamos, la decisión del tribunal. La servidumbre siempre existió, fue de uso por ahí privado para la familia Montero, porque para acceder hasta el lago hay que transitar unos 11 kilómetros donde se llega al río Follel, y ahí existía un puente que desapareció. Ajá. Y cuando se hizo la inspección ocular en el año 2011, el presidente del Superior Tribunal de Justicia tuvo que vadear, porque hasta habían dragado, no se podía cruzar con vehículos, habían pasado máquina, habían dragado el vado también, más allá de que el puente no existía. A partir de ahí son 9 kilómetros más hasta el lago mismo, que ya se entra dentro de la propiedad de Lewis. La familia Montero, todo el mundo sabe que no permitía tampoco el acceso, salvo que fueras conocido o amigo. Claro, estamos hablando de la familia Montero, eran los anteriores dueños de las tierras de estas ocupantes, en principio recordábamos, ocupantes. Obtuvieron el título de propiedad, no me acuerdo bien el año en que obtuvieron el título, pero ellos venden con título de propiedad. Después que no se lo venden, recordamos, no se lo venden directamente a Joel Lewis o a Hidden Lake, sino que va vía otros testaferros, vía testaferros que eran de origen argentino. Claro, porque la ley indica de que es zona frontera zona de seguridad de frontera. Entonces, claro, no podía venderse a un extranjero. Incurrieron en un fraude hacia el Estado argentino concretamente. Pero la traza desde el río hasta la Ruta 40, lo que está en discusión ahora es que sería propiedad privada. Eso, hay 9 campos por los que atraviesa esta servidumbre, de los cuales el que está pegado al río es de José Montero, el otro era de Arzoindo, que falleció y que se lo vendió a Nicolás Van Dittmar, pero seguía haciendo usufructo del campo. Y después, hace poco, después del 2020 creo que fue, se titularizó el de los hermanos Ollarzo. O sea que de los 9 hay 6 que no tienen título de propiedad. Son, ocupantes históricos reconocidos por la provincia. Sí. Son ocupantes migrantes que llegan desde el Pacífico después de la campaña del desierto, que no tienen lugar en Chile donde establecerse y ocupan estos territorios. Se ocupan los campos para ganado, lo que se indica. Son familias que tenían una actividad pastoril. ¿Y que han hecho alguna mejora, alguna vivienda, Claro, se han establecido ahí, pero nunca pudieron sostener una economía que les permitiera, y la mayoría de los integrantes de las familias van creciendo y se han tenido que migrar hacia Bolsón o hacia Bariloche en búsqueda de trabajo. Son unidades de producción
que nunca tuvieron una producción extensiva. También el terreno no lo permite, la geografía tal vez. Yo digo que por ahí si no podés producir vacas u ovejas en cantidad necesaria, bueno, tendrás que ir mezclando esa actividad con algún otro tipo de actividad para poder dar sustento a tu familia, no tener que desprenderte de la tierra, o sea, no tener que venderla, y les podría dar una vida digna, digo, a todos. Sin embargo, no ha sucedido así. Y yo creo que empieza a jugar cuando llega Lewis a la zona la posibilidad de transferir esa tierra pública, fiscal, obtener los títulos para lograr obviamente un valor mayor. Mucho mayor. Sin embargo, el Estado los viene teniendo como hace como 100 años, con los títulos de propiedad ahí, nunca se les ha otorgado. Por eso digo... Con solamente títulos, digamos, estos títulos de tenencia, permisos, PPO, los famosos permiso PPO. precario de ocupación, reconocidos totalmente, con mejoras hechas. Yo no sé si incluso en los últimos años, por política de la provincia, se ha pagado hasta pastasque. Pero ahí empieza, porque ahí empieza una muy interesante relación, justamente, de varios de estos vecinos en la comunidad de Follel, y con Lewis. ¿Qué pasa? Pues esto digo, porque es para llegar a entender algunas actitudes y cosas que pasaron después, entre otras, bueno, lo que después vamos a hacer más referencia específica el 1 de febrero de este año, ¿no? Con algunos, una patota rural indicándose o indicando que son privados dueños de esas tierras, que han sacado a esta gente que venía a manifestarse. Había a partir del año 2009, como yo decía hoy, había un rechazo, no había un consenso, había algo ahí de fondo que fue creciendo y fue alimentado por alguno de ellos que oficia de cabecilla y que sí tiene un beneficio económico porque trabaja haciendo alambrados, picadas, tiene maquinaria, es el mismo que movilizó los caballos hacia Viedma para manifestarse allá cuando Van Dillmar dijo lo del Winchester. Lo famoso Winchester. Van Dillmar, estamos hablando de Van Dillmar, es, digamos, la mano derecha de Lewis. De Lewis, claramente. Es el administrador y socio. En algunos negocios. Y que en aquella marcha, estamos hablando por el... Después del fallo. Del 2009. Creo que fue en el 2011. Movilizaron con caballos hacia Viedma, hacia la legislatura. Hicieron ahí un acto en repudio al Superior Tribunal de Justicia, al fallo y a algunos legisladores. Es más, increparon a algunos legisladores que encontraron por ahí, por la Plaza San Martín en Viedma. Sí. Y en una bravuconada también dijo de que si hace falta el Winchester lo vamos a usar. Bueno, una de esas personas fue el que llevó los caballos y es el que recibe un movimiento. Ese es el familiar que le junta la cabeza a todos y se constituye hace unos años, a partir de 2019, y construye ese negocio que está en la tranquera y ejerciendo una suerte de cancerbero, ahí custodiando. Entonces le junta la cabeza a los dos demás familiares, sobre todo a dos primos, que le ceden o le venden, no se sabe, esas fracciones, esos lotes ahí en la tranquera. Algo totalmente irregular, porque los primos no tienen el título de propiedad y según la ley provincial vos no podés vender y mucho menos fraccionar, hacer un loteo. Si no tenés un título. Sin embargo, está a la vista de todos. Aún así, la gobernadora Labela Carreras vino en el año 2020, hay fotografías que están en el sitio oficial de la provincia, y tuvo una charla, no se reunió con todos los pobladores del paraje para resolver los problemas que tenemos de agua. Que hay varios problemas, varios inconvenientes, ¿no? No, se juntó con ellos exclusivamente. Y de ahí surgió que le pedían los títulos de propiedad, que regularizara la situación dominial. Concretamente le estaban pidiendo los títulos. Se ve que de alguna manera les debe haber prometido también que eso se iba a resolver. Sin embargo, hasta el momento no ha sido así porque ninguno de ellos digo yo que ha obtenido. Sin embargo, la gobernadora sigue sosteniendo que eso es una propiedad privada. Sí, inclusive eso es un argumento fuerte cuando permanentemente indica, primero, que el camino a Tacufí no es prioritario,
para la provincia, lo ha dicho en varias ocasiones, y que es muy complicado y muy costoso realizarlo, precisamente por esto. Uno de los argumentos es siempre Primero que debe entrar a propiedad que privada. que habría que expropiar. Sí. No hay que expropiar porque está bajo dominio de la provincia. O sea, el dominio, el título lo tiene la provincia todavía, por lo tanto no hay que expropiar. Y aún así, para los 3 campos que sí tienen título, según nuestra ley de tierras, la 279, en su articulado, creo que es el artículo 65, dice que está sujeto a expropiación, podría decirse, sí. hasta un 5% de la superficie total del campo para pasar un oleoducto, un gasoducto, una línea de tensión, una servidumbre pública, el uso de canteras para mejoramiento o ensanchamiento de caminos y servidumbre. O sea que el Estado tampoco tendría que erogar ningún dinero para hacer esa traza. Y por otro lado está que la traza, a pesar de ser un camino rural, es un camino sólido. Eso queda demostrado porque está documentado. Incluso hay sitios de noticias locales que han documentado que han ingresado camiones de gran porte llevando usinas y turbinas de 30.000, 40.000 kilos en plena época invernal, donde los cauces de los ríos Foyel, el arroyo Coronel están crecidos. O sea que sí es posible ingresar con un camión o con varios camiones de gran porte por este camino para llevar una usina al río Escondido. O sea que tan difícil no debe ser acondicionar ese camino, ¿no? Me imagino yo. O sea que hay una suerte de falacias y de mentiras que se construyen y se tiran a rodar y la repican los medios, y eso se toma como una verdad absoluta y no es así. Entonces, bueno, nada, un poco esto es mi participación acá, es para contar esto, y así es que llegué a solicitar ser incorporado en este expediente judicial como amicus curiae. Amicus curiae de tribunal. En ese momento... para aportarle justamente todos estos elementos que fueron aportados, que ya han sido aportados, y ya vamos cerrando, en este caso te vamos despidiendo, Yuyo, agradeciéndote mucho la presencia de toda esta información y toda tu labor. ¿En qué estado estaría, digamos, en este momento judicialmente el tema del camino? ¿A dónde estamos parados al día de hoy? Y ahí esta nueva conformación del nuevo tribunal se espera que falle en contra. Por lo que venimos viendo, incluso hace poco tiempo atrás hubo un dictamen del procurador de la provincia donde le recomienda al Superior Tribunal de Justicia que desestime la traza por el camino de Tacuifí. O sea, argumentando todas estas mismas cosas que estamos deshaciendo. Así que nos imaginamos que no va a ser favorable el fallo. Ojalá me equivoque. Ojalá te equivoques. Bueno, Yuyo, muchas gracias. Muchísimas gracias a por vos tu presencia. y al canal como siempre. Muy bien. Y ahí estamos. En minutos ya volvemos de esta pausa y continuamos con el tema, porque aquí se han abierto varias líneas y entre ellas, bueno, algunas novedades que tienen que ver con lo que pasó aquel 1 de febrero y justamente lo que no está pasando también en algún sentido. Ya volvemos. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo.
Muy bien, como habíamos prometido, la continuidad aquí de todo lo que se ha suscitado o continúa alrededor de, bueno, Joy Lewis, Magnate, Lago Escondido, Hidden Lake y muchas ramificaciones. Decíamos, bueno, hay mucho para decir y es permanente. Entre ellos, recordamos todavía, hay una causa judicial abierta. El Lago Escondido se ha reunido en octubre pasado, jueces, fiscales, CEOs, gerentes del Grupo Clarín, secretario de Seguridad de la capital. Bueno, entre otras cosas, recordamos un lugar donde se ha reunido el expresidente Macri, Barack Obama, el expresidente norteamericano. Bueno, para entender eso, recordando también, como siempre, al grupo del magnate Lewis en los negocios energéticos, básicamente, también de la timba financiera, digamos, a nivel internacional. Pero bueno, entre todo eso nos vimos ocupando del acceso al Lago Escondido, el acceso para todas y todos en justamente esta posibilidad pública, y también lo que ha ido pasando a partir de las diferentes marchas que FIPCA y otras organizaciones sociales y sindicales han llevado a cabo durante 7 años, la última este verano, este febrero, y donde justamente este 1 de febrero se suscitaron varias cosas, entre ellas agresiones directas, concretas, a varios manifestantes, a quienes estuvieron secuestrados por algún tiempo allí mismo, y bueno, y una causa que parece no caminar. Para tener más detalles de esto y cómo viene todo, estamos aquí recibiendo a Alejandro Perone aquí. Muy buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente aquí, recibiéndote. Muchas gracias. A vos. Alejandro, periodista y docente, bueno, en varios medios, y con quien te has ocupado estos últimos, entre otras novedades y noticias e investigaciones, de, algunas novedades con referencia a esto, ¿no? A este último que hacía mención, Alejandro, con referencia, ¿qué pasó del 1 de febrero al día de hoy? ¿Qué está pasando con aquellas personas, manifestantes de la Marcha por la Soberanía, que fueron agredidos y que fueron rodeados, fueron mantenidos, secuestrados, digámoslo, en un tiempo allí? Y que, parece que es una causa que no camina. Así lo aseguran y lo dejan por escrito los 3 abogados, 2 abogados y una abogada, en realidad, querellantes en las causas, que representan a 3 grupos distintos de las víctimas, ¿no? La abogada Nadina Modera, que es la abogada de la Agencia Nacional de Noticias TELAM, en representación de Alejandra Bartoliche, la fotoperiodista de Bariloche, una excelente fotoperiodista además, que la intentaron robar además, la golpearon mucho, la arrastraron desde un caballo, estuvo semidesmayada, la pasó muy mal. Y después está Maximiliano Geidó, que representa a los militantes de la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua, la famosa FIPCA, que es la organizadora año tras año de la marcha, y Ezequiel Palavecino, que es el abogado del resto de otros 4 víctimas, que son todo el grupo que fue atacado por el ejército privado, por para llamarlo de una manera, el pelotón del ejército privado de Hidden Lake, que actúa sobre el camino público de Tacuifí. Bueno, de este camino que estamos hablando justamente con Yuyo en este momento. Claro. Porque, ¿qué pasó? Vamos a recordar qué es lo que pasó ese 1 de febrero dentro de las diferentes circunstancias de esa marcha, ¿no? Exacto. Ahí hubo 2 focos de agresión del... Perfecto. Imágenes estamos viendo justamente de ese día. Esos vemos uno de los lugares de ataque, que estaba al mando en esta ocasión, según él mismo se mostraba, digamos, Pablo Pucci. Él mismo se identifica como el que está al mando de ese grupo. Pablo Pucci es uno de los vecinos allí, tiene campos allí. Y ahí es lo que estamos hablando de los títulos de propiedad todavía. Exactamente. Es el clan heredero de Eduardo Pucci, que viene de principios de siglo, que no vendría siquiera al caso las razones de cómo llegaron a la propiedad, no la propiedad, a
a la ocupación de esas tierras. Que hace un siglo que reclaman la propiedad y nunca se la dieron, y sí, por el contrario, a Lewis se la dieron en menos de un mes. En un mes. Digo, para que veamos la diferencia de cómo el poder real protege a alguno de los suyos y qué hace con los que son peones, son soldados, son herramientas del juego. Porque había otro sector de ataque, comandado por el abogado José Bianco, como queda también demostrado en los videos, que atacaba a los manifestantes que habían hecho el camino largo de montaña. Largo, las 4 horas que llegaron hasta la costa. Exacto, que estuvieron en la sirga, que los tenían iluminados durante la noche, le ponían música a todo volumen, ¿no? Los apedreaban, como hacían los torturadores estadounidenses sobre las víctimas iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib. El mismo método. El mismo método. Claro, nada más que no les daban electricidad, ponele. Pero los tenían iluminados toda la noche y le ponían música a todo volumen. Sí. En eso era igual. Digamos. Prácticas denunciadas y también que no ha pasado nada con eso. Pero particularmente las causas judiciales están centradas por los que fueron emboscados en el camino de Tacuifí y el cruce con el camino de la huella andina de parques nacionales. Ahí se inició una causa judicial, las víctimas rápidamente... ¿Qué pasó, Diego? Ese día, algunos manifestantes entonces que rompen un candado de una tranquera de esa huella andina. Ahí no se sabe, ingresan por allí. Ellos siguen la huella andina y la huella andina cruza el camino de Tacuifí. Esto lo digo porque recuerdo aquellos momentos, algunos medios de la Ciudad de Buenos Aires, nacionales, como La Nación Más u otros más, hacían muchísimo hincapié en que estos manifestantes eran los violentos que habían roto un candado y que habían ingresado a propiedad privada. Estoy seguro que eso debe estar en la constancia del expediente, si así lo dijeron, o debe tener algún sustento informativo más allá de la palabra de alguien. Lo cierto que sí está constatado, verificado, y hay filmaciones y fotografías y partes médicos abundantes respecto de cómo fueron agredidas las víctimas, y en todo caso la pregunta es si semejante descarga de violencia, aún eventualmente que se compruebe que rompieron un candado, esa es la respuesta, estando la policía a 80 metros mirando pasiva lo que estaba sucediendo. La policía estaba, buen dato primero para recordar, la policía estaba allí. Entonces, la policía de la provincia de Río Negro que días previos supuestamente ya estaban en el lugar y en la zona para, como manera preventiva. Claro. Porque ahora vamos a atarlo a lo que pasó. Separemos las dos cosas, entonces se produce la agresión, hay personas que terminan con huesos rotos, cabezas partidas, son eso está atacados. todo filmado. Todo recontrafilmado, claro. Drones inclusive. Sí. El dron es impresionante porque filma todo el ataque sobre Alejandra Bartoliche. Está justo sobre arriba y se ve, y ella llega a fotografiar a su atacante. Es estremecedor. Las filmaciones tuvimos a Celeste Fierro del MST en ese momento, 2 días después. La foto de Celeste con la cabeza partida, sangrante, es muy impresionante, digamos. Eran 9 personas que fueron agredidas. Una décima es otro que estaba del lado de afuera de la reja, que le partieron la cabeza, tiene 5 puntos en la cabeza, se la partieron con las pedradas que llovían de adentro hacia afuera. También esa parte hay que verla después cuando observamos la actitud que tuvo la policía. Entonces ahí se produce un expediente. El expediente, según denuncian todos los 3 abogados, no tiene avances. Más allá de la prueba presentada, todo esto que decimos, videos, audios, fotos, los testimonios, los partes médicos forense que certifican el nivel de ataque que sufrieron y las heridas que le ocasionaron. Ya identificados inclusive los agresores. Claro, está casi nombre y apellido, ¿verdad? Sí, están todos, creo que hay 2 o 3 que saben el nombre o el sobrenombre. Y no exactamente el apellido, pero son todos parte de la patota que está siempre ahí. Que ha estado años anteriores, digamos. No es la primera vez que se producen esos ataques. Los 3 abogados coinciden en que no hay movimientos, que no se ha producido prueba, que no ha habido ampliaciones, que no se han cruzado teléfonos, absolutamente nada, más allá de lo que presentaron ellos. ¿Pudieron ver si tuvieron acceso a la causa? Uno de los abogados, en la semana previa, esto es lo que estamos hablando de la nota publicada en Tiempo Argentino, en la edición del domingo. Firmada en Tiempo Argentino. Hago referencia a eso, que fue el último domingo, porque durante la semana previa a eso, uno de los abogados fue 2 veces a la Fiscalía a pedir la causa y según dice
el abogado no tuvo acceso. Había excusas, él decía me escamotean el expediente. Lo que fue confirmado por otro de los abogados que dice que ha tenido dificultades para tener acceso al expediente. Pero más allá de eso, lo que coinciden es no hay movimientos. De hecho, hubo una audiencia con el juez de garantía, Juan Pablo Lorenz, a fines de febrero, habían pasado 45 días del ataque y se producen dos acontecimientos en esa audiencia, que dura poco más de una hora. Por un lado, manifiestan todos los abogados su preocupación por la falta de avances de la causa, Sí. y el fiscal Francisco Garren dice que está produciendo, que está investigando, que ya van a mostrar los avances. Pasaron 4 meses y nada de eso ocurrió. La segunda cosa que sucede, y ahí empalmamos con el segundo punto, es que... Perdóname, Alejandro, Sí. para cerrar, o sea, cuando dice no hay avance, pasaron 4 meses, vamos a recordar que una causa debe sustanciarse una instrucción, claro. Exacto. hay un periodo, 6 6 meses, Seis en el meses. cual la Fiscalía debe efectuar la instrucción que se Exactamente. indica, ¿verdad? Debe Pasado presentar- ese tiempo, formular los cargos a los 6 meses. los cargos, exactamente, ahí se hace luego la audiencia de acusación, eventualmente. Exacto. Además, bueno, si esto llega al 2 de agosto y no hay novedades, probablemente de esto, como que se dice habitualmente, la causa se caiga. Y sería o un cueste mucho problema volver hay que muy pedir grande. una prórroga para seguir la Claro, investigación. Claro, claro. Sería Bien. una complicación. Hay un margen para que lo Sí. haga, según lo que pase con este segundo punto al que entrábamos Vamos ahora. al punto. En la audiencia, lo que Ezequiel Palavicino pide enfáticamente es el apartamiento de la policía de Río Negro de la investigación. ¿Por qué? Por dos causas en particular, fuertísimas ambas. Aclaro para no desarrollarlo después, se la niegan. Tanto Laurel como el juez de garantías como el fiscal rechazan la recusación de la policía, dicen que la investigación la lleva a la fiscalía, etc. ¿Por qué le piden apartar a la policía de Río Negro de la investigación? Por un lado, porque en el legajo, cuando presentan el legajo, el expediente de la instrucción, Sí. cuando presentan el informe sobre cuál fue el comportamiento, las medidas, las actuaciones que tuvo la policía de Río Negro durante toda la protesta entre el 30 de enero y el 2 de febrero, presentan unas 2 carillas, son 3, pero la tercera son las firmas nada Sí. más, o sea, son 2 carillas concretas carillas que en teníamos donde aquí. revelan que hicieron inteligencia sobre los manifestantes. Ajá, eso es de suma gravedad. Esto es tremendo. ¿Por qué es de utilidad para la acción de la policía identificar la procedencia de los manifestantes, cuántos son, de dónde vienen, ¿En qué se a quién movilizan? responden, en qué vehículos están? Digo, eso no. Y eso es lo que informaron en el expediente. Lo que no quiere decir que sea todo lo que hicieron de investigación sobre el expediente. ¿Por qué? Hay una parte donde ellos mismos, en el expediente, el informe dice que enojados los manifestantes se negaban a brindar sus datos personales. ¿A quién se los estuvieron requiriendo? ¿Por qué tenían que pedirle los datos personales? ¿Qué tipo de contacto? Justamente a aquellos que habían sido agredidos, Y a las víctimas. a las víctimas. O sea, un despropósito, con lo cual ya abre una suspicacia. Punto 2. El operativo estaba comandado personalmente y en el lugar por algunas de las cabezas de las personas importantes, funcionarios importantes de la policía de Río Negro. Entonces, ¿ese tipo de informe fue encargado por ellos? ¿O es algo que hizo por sí solo el oficial operativo, el oficial Sí. que... Sí, es hay una firma duda. no policía. Claro, que A si eso- esto fue, claro, si esto es una, digamos, una actuación casi personal, Burocrática. o si, claro, burocrática, o si responde a algún otro a mandato. a lo que a una ordenaron orden. hacer. Y eso se empalma con que lo que mostró la policía que estaba en el lugar también eso se muestra muy claramente en las filmaciones, lo que muestra es la pasividad absoluta de la policía de Río Negro en el camino de Tacuifí, Sí. y hablando en nombre de la empresa GD Lane con los que estaban en el lago. Hay un video que fue muy famoso que lleva un grupo policial en lancha a una playa donde están los manifestantes, y el policía a cargo de ese equipo dice que viene a cumplir órdenes del lago. Un policía. Un policía. Entonces, Claro. epa, ¿cómo es esto? Entonces,
volvemos a Tacuifí, salimos del lago, nos vamos a Tacuifí, sí. y en Tacuifí tenemos que a las personas la están atacando, a esas 9 personas, a pocos metros de donde está la policía mirando. Mirando, lo que habitualmente se suele denominar zona liberada para que delincuentes, porque aquí están haciendo una agresión concreta, manifiesta. Robos también. Robos también, donde se supone que la policía estuvo preanunciada y presente en el lugar días antes, justamente para hacer trabajos preventivos. Si se está, Exacto. podrían estar actuando porque se está haciendo flagrancia, ¿no? Claramente, Ese es el punto. ¿no? Ese es el punto. Se está cometiendo un delito en flagrancia y ellos son testigos de eso, pero las personas que lo están cometiendo no son siquiera identificadas, siquiera detenidas. Y un punto más, va el jefe del operativo hacia el lugar de los incidentes una vez que concluyeron, cuando las personas ya están sangrando tiradas en el piso, hay una persona con la pierna fracturada de un pedazo que le tiraron arriba de la pierna, Asistida por los mismos por sus manifestantes. mismos compañeros. Claro. Y llegan en 2 camionetas de los mismos agresores. Ajá. Una manejada por un policía y el otro con los policías en la... Es un poco Es como un poco mucho. mucho, Un poco un poco mucho, burdo, digamos. ¿no? Un poco demasiado, Bueno, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? En esa larga audiencia, el juez de garantías le pregunta al fiscal qué va a hacer con esos... Porque estaba en 2 legajos separados. Ajá. La acción de la policía, Ajá. se investigaba qué había pasado, y las agresiones. Se entiende que es todo parte de lo mismo. Entonces, le dice el juez qué va a hacer con esos 2 expedientes. El fiscal dice, hay que unificarlos, vamos a unificarlos, qué sé yo. Y ese es el punto que le puede dar cierto margen al fiscal de prolongar el lapso para la formulación de cargos debido a que hay funcionarios públicos involucrados. Entonces los plazos son levemente más laxos. Pero lo pondría en una situación incómoda de llegar al vencimiento del plazo y no tener un avance en la investigación. Entonces, todo configura una situación de una gran complejidad, pero corriéndonos un segundo de lo legal es qué mensaje, y una duda Sí. que plantearon, y fue planteada también por los querellantes en esa audiencia frente al fiscal y al juez, donde preguntan, el interrogante que se abre. Alejandro, ¿los agredidos se les tomó declaración en algún momento? Tuvieron declaración en el momento. En el momento de denunciar. Exactamente, en el Después momento no, que claro, denunciaban. después eso, no. Claro. Sí. Ellos, en el mismo momento, con policía científica, descargan los teléfonos Sí. para poder brindar los videos que estaban tomados en ese mismo momento para garantizar la cadena de custodia. Ah, perfecto. Que no aparecieran después, que no fueran de un lado a otro. Todo Borrados. ocurría en el mismo momento. Frente a toda esa complejidad de acontecimientos encadenados, concurrentes, convergentes y necesarios uno con el otro, la pregunta que queda flotando y que la hace explícita en esa audiencia uno de los abogados es, como decíamos antes, si los agentes y suboficiales, o sea, la tropa, había actuado o no había actuado por iniciativa o falsa iniciativa propia o por orden de sus superiores. Sus superiores actuaron eso por su propia iniciativa con algún tipo de acuerdo o algo con la empresa ocupante del lago, o lo hizo por responder a una orden política del gobierno rionegrino. Eso tiene que develarlo la investigación. Eso Perfecto. tiene que develarlo la investigación. Ahora, si la investigación no avanza, si los abogados querellantes, que tienen que trabajar en conjunto con la Fiscalía, no tienen ni una sola notificación, ni una sola cédula de que se haya en estos casi 6 meses producido algún tipo de prueba por parte del Ministerio Público Fiscal, la situación empieza a ser complicada. Complicada. Porque aquí son muchas cosas que dan dando vueltas. O sea, por un lado, la posibilidad de que quede impune una patota, un grupo de trabajadores rurales, para preguntarse en principio, todo aparentemente apunta a que responden a Joe Lewis o al menos al establecimiento, con la connivencia justamente de algunos otros vecinos permisionarios, ¿no? Ocupantes de esas tierras. Primera pregunta, o sea, ¿quiénes responden por qué esto se queda impune?
esto sería terrible, puede pasar nuevamente en cualquier momento. Y la otra, y más grave, sigue siendo dónde está el Estado, a dónde se constituye el Estado provincial, con las fuerzas de seguridad y con a quienes defiende. Se supone que la policía debe de preservar, en todo caso, aquí manifestantes, causa, compartan o no la causa, digamos, por lo cual se manifiestan y quieran ingresar, y deben evitar, en principio, más allá de evitar incidentes, evitar agresiones, y una vez ejecutados, bueno, ¿a quién se responde? La pregunta es esa. Totalmente. La cuestión es, nosotros tenemos un proceso que viene de 8 años atrás, con la séptima marcha, pero en 8 años, porque el 2021 no se hizo por el marco de la pandemia, claro, en donde la violencia de la corporación británica Hidden Lake, que viola las leyes argentinas por el solo hecho de estar ahí, porque es un capital británico en una zona de fronteras donde no puede estar, viola la ley de seguridad de fronteras. Recordamos que hubo un decreto del gobierno del expresidente Macri que deroga parte de la ley de tierras, por lo cual un atasco, claro, digamos, donde... Pero no modifica la ley de seguridad. La ley. Claro, la ley de seguridad de fronteras, que es subsidiaria de la ley de defensa nacional. Okay. Y que está vigilada por el Consejo de Defensa Nacional. Ah, bien, porque no solamente es acerca de la extranjerización de la tierra, sino que aquí estamos a 6 kilómetros de las fronteras. Lo que hizo el decreto presidencial del gobierno de Macri fue modificar el porcentaje de tierras por distritos en manos de empresas de capital extranjero. Lo aumentó, obviamente. Claro, creo que estaba reducido al 15 y lo llevó al 25, una cosa por el estilo. En Río Negro se incumple en varios lugares de la provincia. Ajá. Ah, no solamente aquí. Las tierras en la costa, no me sale el nombre. De Lewis, pero Serra Grande, no es de Lewis, que Playa pasó Dorada, a ser Serra Grande. Playa, claro, esa zona. Donde está el aeropuerto. Donde está el aeropuerto, que ya no es más de Lewis. Las investigaciones que son fantásticas. Pero hay una periodista neuquina que vive en Villa Langostura, Susana Lara, que suele hacer unos trabajos magníficos. Son de un nivel de precisión y un nivel de seriedad, porque son catastro, medidas, es indiscutible, la verdad, hay que sacarse el sombrero con su trabajo porque es tediosísimo. Pero demuestra que esas tierras ya no son de Lewis, se la vendió el emir de Qatar. El Qatarí, estamos con el emir de Qatar, es el mismo que también tiene las tierras aquí cerca, acá en Alto Río Chubut. Que es otro problema. Otro fantasma que estamos... Otro problema grave. Hay que mirarlo con cuidado. Bueno, también está sobre la costa. Exactamente. Y también está violando la ley de seguridad de fronteras. O sea, hay un problema, para ponerlo en... decíamos la otra vez que a las cosas hay que ponerlas en contexto para que tengan su magnitud. Exactamente. Sacamos el pequeño problema de Lewis de verlo solo como Tacuifí, digamos. Sí, sí. Que es y donde el tema de acceder al lago, que es una exactamente, cuestión. pero ponemos eso de la existencia de esa corporación británica, la influencia política, económica que tiene en la zona, y la ponemos en el contexto de qué sucede con el corredor andino desde Bariloche al Bolsón, que seguiría más abajo, pero agarremos este pedazo, con toda la apropiación de tierras fiscales, compras fraudulentas o por lo menos sospechosas, donde el gobierno de la provincia desde hace 3 administraciones, desde Pablo Verani, viene mirando, en el mejor de los casos, para otro lado, o brindándole protección e impunidad a grandes negociados de tierra. Entonces tenemos un problema, que la institucionalidad de una provincia puesta al servicio de operaciones inmobiliarias con fines que no están de todo claros, hechas de manera por lo menos sospechosa, según la comisión investigadora que funcionó en el Congreso rionegrino entre 2012 y 2013, que detectó que más de medio millón de hectáreas en toda la provincia había sido entregada de manera irregular, fraudulenta e ilegal. Le brindó la posibilidad, las herramientas legales al gobernador en su primer mandato, Alberto Bretinlet, de revertir todo eso, y él se negó y dijo siga como la monina. Entonces ahí hay que ver que hay un contexto, que ese segmento del lago escondido es parte de un todo mucho más amplio, en donde estamos hablando de grandes territorios, estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando de nacientes de agua, estamos hablando de infinidad de negocios
en donde gente que el Estado maneja también la provincial- energía. Bueno, O parte de la energía. Tavistock, que es el holding madre del grupo Hidden Lake, Sí. es accionista de Pampa Energía, que es la mayor empresa de la Argentina en generación y transporte de energía eléctrica e inversiones menores en materia de transporte de gas. Bien. Digamos. Con lo cual, la posibilidad también de semejante poder económico, confrontarlo abiertamente con posibilidades de éxito, nos queda la esperanza de que David venció a Goliat. Bueno, ahí va. Te vamos despidiendo y agradeciendo, Alejandro. Bueno, hay todo este panorama que, como vemos, es complejo, mayor. Y específicamente sobre lo último que tiene que ver con esta causa que no camina, digamos, el 2 de agosto. ¿Qué puede pasar? Entonces, no sabemos. Puede ser que se pueda llegar a pedir una prórroga. Vamos a ver si para que la investigación empiece a funcionar, digamos, a andar, o no sabemos. Puede caer todo, digamos, ¿no? Es una incógnita. No falta mucho. No, faltan Estamos ahí. 3 semanas, 2 Estamos semanas, ahí. 3 semanas, sí. Bueno, vamos a ver qué Sí, pasa. ahí nos enteraremos. Bueno, y ahí seguiremos. Ahí. Muchas gracias, Alejandro. No, al contrario. Para siempre un a gusto. otro momento tendremos aquí como siempre. ¿Eh? Como lo Bien. quiera. Y aquí estamos en minutitos con nuestro cierre en nuestra vuelta de rosca de hoy. Ya volvemos. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa, para abrigar a los míos, de arriba de la montaña, te trajeron los vecinos, un catango con 2 bueyes, por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Time to reflect. Time to project. Time to get to know where you're gonna go. I wish you all the best. May you all be blessed. For every seed that you sow. Copetel es la cooperativa que acerca Internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, podés contratar Internet inalámbrico, Internet por cable módem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel, bien común por un buen vivir. Impulsamos proyectos cooperativos. Conectamos comunidades. Acercamos energía. Brindamos información comarcal. Copetel, bien común por un buen vivir. Muy bien, aquí estamos, minutos finales, últimas consideraciones de nuestra vuelta de rosca del día de hoy. Bueno, aquí planteado, ¿no?, con nuestros invitados en nuestra noche sobre, bueno, todavía varios interrogantes y algo que continúa, que suscita realmente el interés de saber realmente qué pasa, si hay justicia finalmente en nuestro país, entre otras cosas, ¿no?, en varios temas, varias líneas decimos que tienen que ver en principio con gente, argentinas y argentinos, personas agredidas de una manera atroz que pueda quedar impune
a quiénes responden los poderes del Estado, qué fuerza justamente tienen algunas corporaciones, enclaves inclusive extranjeros aquí. Bueno, todavía mucho por dilucidar, algo que, bueno, es una telaraña algo compleja y que está aquí nomás, es a poquitos kilómetros justamente en nuestra Patagonia, como para estar siempre atentas y atentos de lo que pasa en este sentido. Bueno, nos han ayudado un poco a andar este camino, por supuesto que continúa y vamos a estar atentas y atentos a esto. Agradeciendo a todas y todos haber estado aquí en esta noche, yo a todo, particularmente a todo el equipo, que como siempre, de vuelta de rosca, nuevamente a quienes estuvieron aquí, sobre todo bueno, Franquito Furno en la conducción en estos días pasados, y la promesa de encontrarnos nuevamente el próximo jueves a partir de las 21. Así que invitándolas a todas y a todos a sumarse a una nueva edición de Vuelta de Rosca, que se viene, vamos adelantando algo ya bastante especial y particular, porque en unos días nada más, 30 de julio, elecciones en la provincia de Chubut, elecciones en cada municipio también de la comarca, así que, a ver, candidatas, candidatos, debate, se viene, no te lo pierdas, no falles el próximo jueves. Muchas gracias.